Capítulo 11. La primera misión de Ruby. Ruby iba a tener que matar gente. Eso era lo único que pasaba por su cabeza mientras ella y Tyrian abordaban la aeronave y fijaban rumbo a Orbis. No podía comprender nada más. No la excusa de que ella no iba a ser la mano que terminara con las vidas. No la excusa de que esto hubiera sucedido con Tyrian supervisándolo solo si ella no hubiera estado involucrada. Ciertamente no el conocimiento de que un grupo al azar de los ciudadanos de ese pobre pueblo iban a ser perdonados. Si ella llegaba a ese pueblo y veía a la gente ser masacrada por el perro y no hacía nada más que tomar notas para el monstruo que lo había eliminado, no sería diferente a si les hubiera disparado a todos con Crescent. Siempre existía la remota posibilidad de que algo saliera mal, el perro no seguiría sus instrucciones, la resistencia de la aldea sería suficiente para repelerlo sin causar muchas bajas, pero Ruby sabía que estaba aferrada a esa situación. Lo más probable era que tuviera que presenciar una matanza. ¿Pero por qué? ¿Puedo detener esto? Claro, Ozpin dio su vida para comprarme su tapadera, pero eso no significa que tenga que seguir adelante con eso. Después de todo, Ozpin estará muerto independientemente de si decido perdonar a los habitantes del pueblo o no. Boquepo de Vero continente de Bakuo, dijo Tyrian. Ruby no sabía lo que estaba diciendo, pero reconoció el nombre al final, y al mirar por la ventana reveló la masa de tierra que se aproximaba. ¿Ya llegamos?, preguntó Ruby. ¿Tan pronto? No exactamente. Os Grimlands aos máis próximos de Bakuo, é verdade, mas a cidade que procuramos fica no interior. ¿Qué? Tyrian señaló hacia el horizonte. Vais fica no interior. La ciudad, supongo que solo porque estemos en la costa, eso no significa que estemos listos para aterrizar todavía, ¿verdad? Él asintió con un bufido. As crianças nos días de hoy. Ruby miró las playas de Bakuo por la ventana y luego por el ventanal trasero cuando pasaron sobre ellas. Nunca había estado en esa parte de Sanus antes, aunque era la misma masa de tierra en la que había pasado la mayor parte de su vida. Bueno, si contamos a Patch como parte de ella. Técnicamente no lo es, ya que es una isla, pero nadie en su sano juicio contaría a Patch entre Sanus, Solitas y Anima. Y supongo que también los Grimlands. Si es mi nuevo hogar, debería considerarlo un continente. El perro estaba en la embarcación con ellos, pero aún no había dicho nada más que repetir cazar sin parar cada vez que ella lo miraba. Era bastante espeluznante, pero también lo eran el nuevo amo de Ruby y su nueva novia. Acordéme cuando lleguemos a la, dijo Tyrian. Se reclinó en su asiento de piloto y cerró los ojos. Después de un breve estiramiento, comenzó a roncar suavemente. ¿Qué? Esta vez, no había pistas contextuales para que Ruby interpretara el significado. ¿Había querido que ella tomara el control? ¿Había estado dando algún tipo de actualización importante que sería fundamental para su misión? ¿O simplemente estaba diciendo algo al azar? En realidad no sé si está diciendo jerga o si se trata de idiomas que no conozco y todo tiene un significado. ¿Y si es jerga en otros idiomas? Sin otras opciones, Ruby decidió esperar hasta que sus sistemas de navegación les indicaran que se estaban acercando y despertar a Tyrian. Era el agente de mayor rango en esta misión, por lo que pensó que hacer cualquier otra cosa sería excederse. Los tres aterrizaron a decenas de millas de la ciudad de Orbis para evitar ser vistos en el horizonte. Si todo iba bien, ella y Tyrian entrarían en la ciudad disfrazados de nativos bakuanos sin llamar mucho la atención, el perro atacaría y ellos verían cómo se desarrollaba la carnicería. Los supervivientes de ojos rojos o de pelo azul nunca sospecharían que habían participado en la destrucción y el secreto de Salem se preservaría. Salem había elegido un lugar tan alejado de la red por esa misma razón. Pero cuando describo esto como que todo va bien, no es realmente cierto. Su grupo tenía por delante unas cuantas horas de caminata por las dunas de arena, lo que significaba que si ella tenía la intención de planear una salida de esta, tendría que ser pronto. Ruby se había cansado de caminar después de 5 minutos tranquilos, era una velocista, no una maratonista, y le preguntó a Tyrian si podía montar al perro el resto del camino, rompiendo así el silencio. Él se había mostrado extasiado por eso, soltando una diatriba incomprensible que involucraba la palabra Grim muy a menudo, así como su nombre.
No sabía si eso era una aprobación a su pedido, pero supuso que él lo había aprobado cuando la levantó por las axilas y la dejó caer sobre el lomo del perro. Ella finalmente está entrando en contacto con su monstruosidad interior. Se secó una lágrima del ojo y miró a Ruby mientras su labio inferior temblaba. Me siento como un tío orgulloso. Una palmadita en la cabeza fue lo último que recibió de él antes de reanudar su caminata silenciosa. Al principio, el perro ni siquiera parecía notar su presencia a bordo. El peso adicional de una pequeña cazadora probablemente no lo afectó demasiado. Cuando Ruby agarró su pelaje en un momento dado para evitar caerse, temió por un momento que reaccionara mal, pero al final, simplemente siguió pisoteándolo. Después de aproximadamente media hora de nada más que la respiración tensa de Ruby y los perros incluso jadeando, decidió ver si podía interactuar con él. ¿Quién es un buen chico? El perrito no tuvo respuesta. ¿Una buena chica? Nada. ¿Un buen Grim? Caza. Ella le dio una palmadita con cautela. Es un buen perrito. Entonces, ¿aceptas órdenes mías? Caza. Me estás llevando a caballito, o mejor dicho, a lo Grimiback. ¿Es porque no te molestas en quitármelo de encima o porque en secreto disfrutas de mi compañía? Ruby le acarició la cabeza al perro. Bueno, tú haz lo que quieras, pero si yo fuera un perro de los Grimm, probablemente preferiría pasar el tiempo jugando a buscar la pelota en lugar de comerme aldeas enteras. Quiero decir, los Nevermore vuelan, los Leviatanes nadan, los Grimm pueden ser monstruosos, pero todos comparten algunos comportamientos con los animales de los que provienen. Tienes que tener algo de perro en ti. Eres leal a Salem y fuiste un perro guardián para mí durante un tiempo. Ruby se inclinó hacia adelante y rodeó su espalda con los brazos para estabilizarse y poder acercarse más a él. Tengo un Grimm en mi brazo. Un tipo escarabajo. ¿Lo reconoces? Con la esperanza de que pudiera sentir a su pariente, presionó su brazo más cerca de su piel. ¿Era amigo tuyo? El brazo de Ruby empezó a hormiguear y luego sintió una sensación extraña en la mano. No era una sensación extraña dolorosa, ni del tipo de sensación extraña que se siente cuando no se mueve el brazo durante un rato y se detiene el flujo sanguíneo. Era más bien como una sensación extraña en una silla de masajes, pero en el brazo en lugar de en la espalda. No tenía idea de qué estaba causando la sensación. Todo lo que había hecho era pensar en el escarabajo. Una luz roja empezó a salir de su brazo, alternando entre dos pulsos rápidos y uno mucho más largo. Luego, sin previo aviso, el Scarab salió disparado de la palma de su mano. Ruby habría gritado, pero su tolerancia a las cosas inesperadas y absolutamente extrañas había aumentado en los últimos días, por lo que logró contener la lengua. El escarabajo no hizo nada malicioso. De hecho, no hizo nada en absoluto. En un momento, inclinó la cabeza hacia atrás para mirar a Ruby a la cara, pero eso fue todo. Oye, amigo, dijo Ruby nerviosamente. No tenía ni idea de si el escarabajo era un ser consciente, un Grimm normal o una parte de ella con todos sus recuerdos. ¿Qué tal si vuelves adentro? De esa manera, no te darás un golpe de calor por el sol. El escarabajo se replegó hacia su brazo. Se retiró. Ruby miró al perro para evaluar su reacción ante esa escena. Uf. ¿Todavía nada? Ella y Tyrian abandonaron al perro cuando vieron algo de humo a lo lejos, lo que según Tyrian significaba que estaban lo suficientemente cerca del pueblo. Bueno, él no dijo eso, pero Ruby tenía la sensación de que quiero colocar Isonomeus Almao significaba estamos cerca del pueblo. Obais era un pueblecito pintoresco. Esperaba encontrar calles de arena y edificios de arcilla, dado que no parecía haber recursos en kilómetros a la redonda, pero el pueblo en sí mismo carecía de materiales. Había sido excavado en el lecho de roca del suelo, por lo que los espacios vacíos eran solo las partes que habían sido talladas para limpiarlas. Ella y Tyrian se tapaban bien la cara con las capas y, en general, evitaban a cualquier persona que se les acercara. Podría haber parecido muy sospechoso a cualquier habitante del pueblo, pero Ruby tenía la sensación de que pronto tendrían preocupaciones más urgentes. Ruby no había podido pensar en ninguna forma de burlar sigilosamente a las fuerzas de Salem y salvar la aldea. Si algo salía mal, sería bastante obvio que ella era la causa, ya que era la agente más nueva y menos confiable de Salem.
Podría haber una opción de culpar al perro por el fracaso, pero no había confirmación de que Salem no tuviera otras formas de seguirles la pista. Ruby había estado en guerra con su propia mente sobre qué era lo correcto que debía hacer durante todo el viaje. Si Salem hubiera tenido alguna manera de vigilar a su perro, no habría tenido que enviarlos, excepto, ¿y si todo era una artimaña? ¿Y si era una prueba de la lealtad de Ruby? La única forma de estar segura era seguir adelante. Ozpin le había advertido de esto. Le había dicho que tendría que hacer cosas horribles, o en este caso, dejar que les sucedieran cosas horribles a otros, y ella había pensado que tener que matarlo era el límite, pero este sentimiento era mucho peor. Esa gente de Obais nunca volvería. Ruby nunca podría recuperarse de esto. Fue y era un perro. Se cagaba, ladraba y era un buen chico. El Grim que Ruby había montado en Obais. Ese no era un perrito. Los gritos comenzaron cuando cayó la noche, y Ruby tuvo que preguntarse si se debía a una inteligencia táctica extrema, a una conciencia de cómo utilizar la compasión humana contra ellos, o simplemente a pura suerte. Cuando la gente emitía gritos rápidos de dolor, a menudo poco más que aullidos desesperados a las estrellas para que alguien los rescatara, otros solían hacerlo. Este era un asentamiento pequeño, lo que significa que la comunidad unida y familiar se apresuró a ayudarse a sí misma. En cuestión de segundos, todos los habitantes del pueblo estaban congregados en un solo lugar, alrededor de un grupo de cadáveres. Al menos les dio a Ruby y Tyrian una excusa conveniente para venir corriendo y observar la inminente carnicería. El Grim había realizado sus primeras matanzas en medio de la calle, así que cuando la gente se agolpaba alrededor de los cuerpos y comenzaba a gritar, nadie miraba hacia atrás. Justo cuando los líderes comenzaban a tomar el control, el monstruo se abalanzó desde el tejado en el que se había posado y comenzó a asolar a los humanos. Fue un absoluto baño de sangre. Si Ruby hubiera pensado en algún plan, no habría podido llevarlo a cabo, porque su cuerpo simplemente dejó de funcionar. Nunca había visto tanta muerte en un mismo lugar, ni siquiera en las fotos censuradas que su antiguo maestro le había mostrado una vez de Mountain Glen. El Grim apenas había terminado de matar a una de sus víctimas cuando sus orejas se pusieron alerta ante los gritos horrorizados de otra, y antes de que estuvieran muertas, ya había matado a una tercera. La gente empezó a huir de la escena, pero el perro Grim los persiguió. Eso era lo que era. Un sabueso. Una bestia criada para matar que un cazador despreocupado lanzó contra una bandada de gallinas indefensas o un zorro acorralado. Nunca un nombre había sido tan apropiado. Aún no encontré ningún corazón escogido, susurró Tyrian, pero Ruby no lo habría entendido si hubiera sido el inglés del rey. Su cerebro estaba en estado de shock. Ella había acariciado al perro. Había pensado que tal vez si pudiera encontrar algo de afecto, algo de bondad humana, podría empaparse del pobre tipo y convencerlo de no seguir adelante con su brutal misión. Mientras lo veía desgarrar la garganta de un niño que gritaba, Ruby ni siquiera podía moverse. El perro no la tenía como objetivo, pero si lo hubiera hecho, ella habría sido presa fácil. Algunas de las personas que habían huido lograron escapar, pero entonces el ser repugnante que vestía la apariencia de un perro se encabritó de miedo y saltó como una liebre por los aires. Sus huesos crujieron y crujieron mientras saltaba de tejado en tejado con la agilidad de un ser de la mitad de su tamaño, superando en maniobras a los humanos que huían y alcanzándolos en poco tiempo. Un tajo partió a uno de ellos por la mitad, pero el perro se detuvo al ver a una mujer pelirroja que había caído de rodillas. Ante su vacilación, palabras de súplica brotaron de sus labios y, por una vez, la criatura mostró piedad. Cayó de nuevo a cuatro patas, se alejó de ella y se alejó en dirección a otra víctima de su matanza sin sentido. Pero antes de irse, caza. Tyrian gimió exasperado junto a Ruby. Los dos estaban rodeados por un mar de cadáveres, y cualquier sobreviviente debió pensar que era bastante extraño que la pareja no se hubiera movido de sus lugares originales. Para ser justos, en realidad no hubo muchos sobrevivientes. «Ele falou», le dijo Tyrian a Ruby. «¿Qué?» preguntó ella. «Grim no fala. Eles facen sons de feras». Gruñó e hizo un rugido gutural. Mas no osó palabras. Ruby no hizo la conexión hasta que Tyrian ya había disparado hacia la mujer pelirroja y había asesinado al único testigo. Habló. Los Grim no hablan.
Tyrion no se detuvo ante la primera víctima, ni tampoco lo hizo el perro. Mientras que este último cumplió su misión al pie de la letra, el primero no dejó sobrevivientes. Todas las cabezas pelirrojas y ojos azules no fueron tocadas por dientes o garras, pero una cola de escorpión rápidamente aseguró que no informarían a las autoridades sobre la existencia de un Grimm parlante. En una sola noche, un asentamiento entero fue destruido. Cuando estaban muertos, Tyrion abrió un par de armas con forma de garra que se adhirieron a sus muñecas y comenzó a apuñalar a uno de los cadáveres con una mirada orgásmica en su rostro, y ese fue el punto en el que Ruby tuvo que darse la vuelta. No sabía en qué dirección corrió, pero era para alejarse de las monstruosas bestias que seguramente plagarían sus sueños durante las próximas semanas, por lo que podría haber sido la dirección favorita de Ruby de todos los tiempos en el futuro previsible. Se desplomó en el suelo y dejó escapar un jadeo de asco cuando el pueblo estaba a unos 60 metros de distancia. La arena estaba fría al tacto en sus rodillas y codos, pero su cuerpo se sentía caliente. Todo estaba cálido y la sangre que corría por sus brazos y piernas parecía estar a punto de sobrecalentarse. «¿Ruby?», dijo una voz. Ruby simplemente calmó su respiración, ignorándolo por completo. Sonaba como Salem, pero no podía haber sido ella. «Date la vuelta, por favor», dijo la voz. «Los videntes tienen un campo de visión terriblemente pequeño y deseo hablarte a la cara, no a tu trasero». Vidente, oh, realmente era ella. Sin embargo, Ruby no tenía la fuerza física para darse la vuelta. Sentía que ver la masacre había agotado toda la energía de su cuerpo, aunque en realidad no había hecho nada. Al final, el vidente flotó alrededor de la cazadora caída, donde Ruby lo vio bien. Pudo ver el rostro de Salem en la parte esférica, como si fuera un video que saliera de una pantalla. Mi reina», logró decir Ruby. ¿Estás herido? ¿Te lastimaste? ¿Qué? No, solo, Tyrion». Salem puso los ojos en blanco. Sabía que haría algo. Por eso te envié. Supongo que la misión fue más estresante de lo previsto. Mató a todos. Jadeó Ruby, luchando por respirar. Lo hiciste. Qué pena, tenía muchas esperanzas en mi perro. Bueno, supongo que es lo mejor. El modelo en el que se basan estas cosas puede ser difícil de conseguir, ya que tú eres el último que he visto en años. Salem se dio la vuelta en el ser mientras Ruby se limpiaba los mocos de la nariz y las lágrimas de las mejillas. Era repugnante, pero Ruby no podía encontrar en sí misma la fuerza para sentir asco. Ruby no tenía idea de lo que Salem estaba diciendo, pero cuando recuperó el sentido, se dio cuenta de que se había equivocado. Tyrion podría no tener sentido, pero Salem podía entenderla y eventualmente corregiría el informe inexacto de Ruby. No había tenido la intención de mentir sobre las acciones del perro, pero todo había sido tan repugnante de ver, tan ofensivo para el sentido de la vista de Ruby, que no había podido enunciar claramente las palabras en su mente. Tyrion había matado a los sobrevivientes que se salvaron, pero Ruby no había podido decir más que un puñado de palabras. No, Lady Salem. Me equivoqué. El perro, GHHHKKK, no mató a todos. Todos están muertos, eso es lo que ¿qué quisiste decir? Ruby asintió. ¿Cómo fue que aquellos a quienes pedí dejar vivir terminaron muriendo? Tyrion, eso provocó que volviera a poner los ojos en blanco y Ruby tuvo que apartar la cara de la vidente para evitar fruncir el ceño directamente. Esas personas habían sido asesinadas por un maníaco, y la mejor reacción de Salem fue un leve desagrado por el hombre responsable. Como si fuera un inconveniente menor, algo que no importara más que una ceja levantada. Esa perra. Bien hecho, Ruby. Tu presencia aquí fue invaluable. Para tu próxima misión, interrumpió Ruby, jadeando, vacilante. Ahora no. No puedo. Lo siento, solo necesito unos minutos. Por supuesto. Apenas había pronunciado la última sílaba cuando el vidente se volvió completamente negro. Sabiendo que podía verla, Ruby no se atrevió a bajar la guardia y se esforzó por mantener la cara seria. Tengo que hacerlo. Si hubiera detenido a ese perro, podría haber salvado a esa gente, pero Salem habría creado más. Ella solo dijo que podía. Sonaba difícil, pero difícil todavía significa posible. No puedo dejar que mis emociones se interpongan en mi camino.
Soy una cazadora, y eso significa que salvo vidas. La mayor cantidad de vidas posible. Rosa. Gritó Tyrion. ¿Dónde Bouquet está? Estoy aquí, respondió ella. Las palabras no tenían sentido, pero era obvio por el tono de su voz que estaba preguntando a dónde había ido cuando él estaba ocupado con los cuerpos. En cuestión de segundos, Tyrion salió del foso excavado en la ciudad y se reunió con ella. Sus ojos captaron a la vidente, pero Ruby se apresuró a desestimarlo. Hablé con Salem. Le conté lo que había pasado. Miró rápidamente a su alrededor en busca de su otro compañero, más en un esfuerzo simbólico que en un intento real de encontrarlo. ¿Dónde está el perro? Tyrion señaló a la bestia mientras trepaba por una pared escarpada en el costado de un edificio, clavando sus garras en el costado como si fueran ganchos. Cuando llegó a la parte superior del edificio, se puso de pie una vez más y realizó los torpes saltos desde los tejados hasta ellos. Tyrion miró al perro y luego a Ruby. No quiero montarlo. Aléjalo de mí. Como Bouquet comanda, joven Rose. Se dirigió hacia el Grim y se interpuso entre él y Ruby. Aunque no logró ahuyentar al perro, la barrera simbólica fue apreciada. No, él también es un asesino. Esas personas no son mis amigos. Una vez que sea la doncella, debería regresar y quemar Evernew hasta los cimientos con todos ellos dentro. Ruby se recompuso y se puso de pie. Se sacudió la mayor cantidad posible de arena que tenía en los brazos y las rodillas y se tomó un minuto para pasar las manos por Crescent Rose. Después de que decapitara a Ozpin, Ruby había intentado no consolarse con su presencia familiar a sus espaldas, pero en ese momento necesitaba todo el consuelo que pudiera conseguir. Ella tocó la parte superior del vidente. «Mi reina. ¿Estás ahí?» La imagen de Salem apareció una vez más. Tyrion cayó de rodillas y comenzó a recitar algo que parecía una mezcla de oración y un niño pequeño describiendo a sus padres el palo genial que había encontrado en el jardín. Ruby se puso de pie en toda su altura. «Estamos listos para recibir sus órdenes».